Hoy es Viernes Santo. Todos los amigos de Jesús, sus discípulos, su iglesia, todos ustedes, todos nosotros, nos dirigimos hacia el Calvario y vamos a ir en esta procesión de amor, de pasión, en esta procesión de tristeza y con el corazón compungido. Pero no es un dolor al modo humano, es un dolor mucho más profundo que viene de la conciencia de que el que lleva la cruz, el que va a morir por nosotros, va a dar su vida por nosotros. Los invito a entrar en esta maravillosa ceremonia litúrgica del Viernes Santo, ir directo hacia la cruz y estar allí por un ratico al lado de Jesús que agoniza, que nos da el testamento de su amor en esa agonía de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar con Él un momento. La Iglesia invita a sus hijos a vivir el Viernes Santo con mucho recogimiento, con mucha humildad, con un sentido penitencial, de arrepentimiento, de compunción del corazón. Dejar que se quebrante el corazón al contemplar a Cristo. El primer gesto de esta liturgia es la postración ante la cruz del Señor. Comencemos esta celebración con un canto que en todas las comunidades cantan los coros, los ministerios de música. Porque es que el Viernes Santo debemos entender un mensaje de que nadie nos ama como nos ama nuestro Señor. No puede haber amor más grande, dice Jesús, que de aquel que da la vida por sus amigos. Este bello canto, ojalá todos ustedes lo pudieran cantar. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Podríamos pensar, estas son palabras de nuestro Señor, al vernos recogidos junto a Él, al pie de su cruz.
Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Cantemos todos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre. Por Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lecturas de Viernes Santo. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Mirad, dice el Señor, mi siervo coronará su obra, y será glorificado y enaltecido en gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admirarán muchas naciones, y los reyes quedarán mudos de asombro al ver algo nunca antes sabido y descubrir algo inaudito. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara de ver. Su aspecto no tenía nada de atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, daba horror mirarlo, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había castigado, herido y humillado, pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él
toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente, sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquilan. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con malvados, con gente perversa lo sepultaron. Aunque no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento, mas como él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes y llevará a buen término los designios del Señor. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz, y el conocimiento de Dios lo saciará. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los gentiles, y con los poderosos tendrá parte en el triunfo, porque se entregó a la muerte y lo contaron entre los malhechores, y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito a que recitemos el Salmo. Vamos a entonar un estribillo mientras vamos leyendo el Salmo responsorial. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, que en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, a grandes gritos y con lágrimas, ofreció oraciones y súplicas a Dios que podía librarlo de la muerte, y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia, y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Los invito a ponerse en pie, los que puedan, los que tengan salud, aunque estén viendo por internet esta señal, esta ceremonia. Sin embargo, siéntanse en comunión con la Santa Iglesia, que escucha con un corazón respetuoso y lleno de fe la liturgia, la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasión de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas el traidor también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas y lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos le contestaron: a Jesús el de Nazaret. Él les dijo: yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús el de Nazaret. Jesús respondió: ya os dije que soy yo, de manera que si me buscáis a mí, dejad que éstos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho: no dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces le dijo Jesús a Pedro: guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa, con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías, pusieron preso a Jesús, lo ataron y se lo llevaron primero a donde Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año, y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era reconocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brasas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le respondió: yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si hablé mal, muestra en qué está lo malo, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo: no soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se lo llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido, pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación tenéis contra ese hombre? Ellos le respondieron: si no fuera un criminal,
no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron: nosotros no tenemos autoridad para dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió: yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarte. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo: entonces si eres rey. Jesús le respondió: eres tú quien lo dices. Yo he nacido y venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Pero al decir esto salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo, pero es costumbre entre vosotros que yo os deje libre a alguien con ocasión de la Pascua. ¿Queréis que os deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron: ¿a ese hombre? No, suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo, y se le acercaban y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos: mirad, aquí os lo traigo. Quiero que os deis cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato dijo: ahí tenéis al hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más, y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera. Por eso, más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron: si dejas libre a éste, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Empedrado, en hebreo Gabatá. Era la víspera de la Pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos: ahí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿queréis que crucifique a vuestro rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargando con la cruz salió de la ciudad hacia el llamado lugar de la calavera, o en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como el sitio donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron,
Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no debieras haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costura, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron: no la rasguemos, más bien echemos la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su propia casa como a su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Y el que lo vio lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús, y llevó una mezcla de mirra y áloe, como unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese era el día víspera del sábado judío, y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos escuchado esta extensa liturgia de la palabra, porque hemos leído toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la versión del Evangelio de San Juan. Y nosotros podríamos prácticamente repetir de memoria, porque estos textos son ya como un arrullo que ha acompañado toda nuestra vida de creyentes. Prácticamente podríamos entre todos, sin tener que leer de un libro, recordar los grandes momentos de este momento en que Jesús va al huerto de los olivos, su agonía, y después cómo llega Judas el traidor con los soldados y se llevan preso a Jesús, y toda aquella noche de
un juicio criminal contra nuestro Señor y esa tortura infame a la que es sometido Jesús y esa burla de los que aquella noche miran a Jesús con desprecio, como bien dice el profeta Isaías, como un gusano. Jesús no es nadie, lo desnudan, lo escupen, le escupen la cara, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto rojo para burlarse de él. Entonces, salve rey, dígame quién le pegó y cosas así. Y cómo en ese juicio que lo llevan primero a unos, a otros, a que rinda declaración, hasta un sirviente se atreve a golpear a Cristo, a darle una bofetada a nuestro Señor. Y luego sus apóstoles, todos se perdieron, todos se llenaron de pánico, de miedo. En un momento dado sintieron pues yo no sé qué sentirían, pero sintieron lo que todo ser humano fundamentalmente siente ante el peligro: pánico, miedo. No razonaron, vieron las armas, vieron los militares armados y con cascos y escudos y todo eso, pues se llenaron de miedo y huyeron. Eran personas campesinas, personas humildes, personas que no se habían preparado para este momento. En ningún momento Jesús les hizo una preparación militar, no. Ellos habían seguido a Jesús y todos los días se habían estado maravillados de él, escuchando su palabra, sus enseñanzas, viendo sus milagros, pero jamás se pudieron imaginar estar en una situación como la que nos cuenta la Escritura. Jesús, cuando es arrestado en el huerto de los olivos, todos lo abandonan. Pedro discretamente se camufla y se mete ahí entre la gente que vela a las afueras del Sanedrín, y allí, si recuerdan ustedes cómo se acobardó ante los que le preguntaron si él era discípulo de Jesús, si conocía a Jesús, y en todo negó ser amigo, negó haber conocido a Jesús, negó ser discípulo de Jesús. Sí, queridos hermanos, y luego ese juicio, cuando la gente elige a un bandido en lugar de Jesús, porque Pilato les pregunta: ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y dice el Evangelio, el tal Barrabás era un bandido. No, queremos a Barrabás. ¿Y a este qué hago con este? Crucifícalo. E insiste, crucifícalo. Sí, y pensar, queridos hermanos, que esta multitud fue la misma probablemente que el domingo de Ramos salió a cantar y con ramos de olivo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso no hay que dejarse impresionar mucho de lo que se llaman las mayorías, las opiniones mayoritarias. No, hay momentos en que las mayorías piensan no con la razón, sino con las emociones, y con las emociones más tristes, digamos, del alma humana: la ira, el enojo, la rabia, la envidia, la tristeza, el resentimiento. Todas son emociones que están ahí, y son emociones a veces que de tal manera oscurecen la razón y la mente que las personas se pueden unir y aplaudir cosas infames y decisiones infames y aplaudirlas en multitud, en coro. Por eso no debemos dejarnos impresionar cuando alguien dice: pero es que la mayoría. Pues con calma, esperemos que la mayoría se calme, a ver si sigue pensando lo mismo cuando se dialoga, cuando se piensan las cosas. Pero aquella noche realmente esa mayoría gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Sí, y finalmente Pilato condena a muerte a nuestro Señor y lo llevan al Calvario, lo llevan cargando la cruz y lo crucifican y lo ponen en medio de dos bandidos que también ese día eran ajusticiados, fueron ajusticiados.
y allí nuestro Señor agonizó. Y quisiera yo pensar por un momento, queridos hermanos, como la iglesia que en este momento contempla a Jesús agonizando y sentimos este dolor y esta pena al ver a Jesús en esta lucha de su cuerpo debilitado por la tortura, colgado de la cruz, prácticamente se ahoga, no puede respirar, ha perdido muchísima sangre, está totalmente deshidratado. Las veces que se ha caído por el camino, su rostro está desfigurado. Y luego seguramente sus espaldas prácticamente en carne viva de los azotes que le dieron los soldados, y esa corona de espinas que atravesaron sus sienes y su carita llena de sangre. Sí, queridos hermanos, pero también lo que está a su alrededor es un ambiente tenaz, un ambiente difícil. Y quisiera pensar, por ejemplo, en esta hora que vive el mundo, como si todos fuéramos sido llevados al Gólgota, al Calvario, porque ¿acaso no sucede en tantos hogares en el mundo en que tenemos que ver a nuestros seres queridos agonizar? ¿Cuántos no ven a sus seres queridos agonizando en los hospitales, en las salas de cuidados intensivos, o a veces en las casas sin que nadie los ayude? Ver que agonizan sus seres queridos, que no pueden respirar y tienen que sentir ese dolor y esa pena en el alma de ver a ese ser amado que está solito ahí luchando para tomar un poco de aire y vivir. Yo siento cómo en esta pena, en este dolor, el mundo entiende mucho mejor la agonía de Jesús en la cruz, crucificado. Pero ¿qué viene de su cruz, queridos hermanos? Esas palabras que a nosotros nos desconciertan, porque de la cruz del Señor no viene un reclamo, no viene una condena, no viene una amenaza, no viene una profecía de castigo. De la cruz de nuestro Señor no vienen maldiciones, no. De la cruz de nuestro Señor vienen palabras de una generosidad asombrosa. Sí, queridos hermanos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando yo escucho esas palabras, queridos hermanos, ver cómo nuestro Señor pone por delante mi ignorancia para poderme excusar de mi falta, de mis pecados, pues me siento sobrecogido al ver tanta bondad y tanta misericordia. O cuando este malhechor que está crucificado junto con Jesús le clama al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pienso, queridos hermanos, que el lugar más seguro de la tierra, donde ciertamente no seremos arrebatados de las manos del Señor, es al pie de la cruz. Sí, ¿cómo no estar al pie de la cruz para poder experimentar también nosotros y ser cubiertos por esta misma misericordia? Y al pie de la cruz veo, queridos hermanos, a nuestro Señor entregándonos el tesoro de su corazón, el discípulo amado, del cual no sabemos su nombre, porque la Escritura no lo dice, para que cada uno de nosotros tomemos el lugar de ese discípulo amado. Y Jesús desde la cruz nos dice: ahí tienes a tu madre, y nos da ese tesoro de su corazón, nos da a su propia mamá, para que ella nos cuide como lo cuidó a él, para que ella esté a nuestro lado y no nos sintamos huérfanos, y ella sea para nosotros como una verdadera madre, como lo es para Jesús, su madre amada. Sí, como nuestro Señor desde la cruz, dice la Escritura,
que tiene sed. Y esa sed, queridos hermanos, que en la Biblia representa más que la necesidad de tomar líquido, representa esa aspiración, ese anhelo profundo que hay en el corazón de la persona. Y Jesús tiene sed. ¿Y acaso yo entiendo si esa sed me incluye a mí? Jesús tiene sed, sed de que yo lo conozca, sed de que yo me acerque a Él, sed de que yo lo reciba, sed de mi fe. Él tiene sed de que yo pueda creer para poder recibir el don de la redención y de la salvación. Sí, Jesús tiene sed, aunque colmo o calma su sed con vinagre. Sí, porque mi respuesta a su sed no siempre es una respuesta generosa, sino una respuesta tibia y a medias. Jesús nuestro Señor, queridos hermanos, desde la cruz entrega un don universal. Él no derrama su sangre por unos poquitos que Él pueda privilegiar. Su sacrificio es un sacrificio de redención por todos los seres humanos, dice la Sagrada Escritura. Él cargó con los pecados de la multitud y por sus llagas hemos sido curados. Éramos nosotros los que mereceríamos haber sido ajusticiados por la justicia divina a causa de nuestros pecados, pero no, Dios nuestro Señor nos declaró inocentes porque cargó nuestros pecados sobre su Hijo, y Él soportó el castigo que nos trae el perdón, que nos trae la paz, de manera que llegamos a la cruz cargados con nuestros pecados y nos vamos desde la cruz hacia nuestras vidas inocentes, purificados, liberados del peso de nuestra maldad y totalmente reconciliados con nuestro Padre Celestial, porque alguien, Jesús, pagó por nosotros la deuda que teníamos con Dios nuestro Señor. Sí, el Viernes Santo, queridos hermanos, es un día para que la Iglesia se dé golpes de pecho, para que todos los creyentes y amigos de Jesús dobleguen su corazón, en primer lugar, para pensar yo qué he hecho, por qué, cuando uno sabe que este ser amado dio la vida por mí, por nosotros, por nuestra culpa, porque éramos pecadores. Yo tengo que dolerme de mis pecados y pedirle perdón a Dios nuestro Señor, para que Él, con su sangre bendita, me lave, me purifique. Sí, yo quisiera pensar por un momento que estoy a los pies de Cristo, a los pies de su cruz, y que puedo lavarme como en un manantial de esa sangre bendita que puede cubrirme, sanarme, liberarme, purificarme. Que esta sangre bendita de Jesús puede ser el antídoto contra todos los males de la humanidad, que incluso esta enfermedad que ha puesto al mundo de rodillas puede superarse y curarse con una sola gotica de la sangre que brota del corazón de Cristo. Sí, queridos hermanos, en este Viernes Santo, toda la Iglesia, como al comenzar esta celebración, se pone de rodillas y se postra a los pies de la cruz del Señor. Yo los invito entonces a que vivamos esta experiencia de acompañar a Cristo crucificado y que Él, con su mirada llena de bondad y compasión, nos demuestre una y mil veces más cuánto nos ama, cuánto nos quiere. San Pablo, que entendió el mensaje de la cruz, llegó a decir: yo ya no vivo para mí, yo ya no me pertenezco. En realidad, yo me he unido a Cristo crucificado. Yo mismo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, que ese sea, queridos hermanos,
digamos, el resultado de esta meditación de este Viernes Santo. Yo me uno a Cristo, me uno a su cruz. Yo también tomo la cruz del Señor. Y ahora Cristo vive en mí y yo me siento unido a Él y a su cruz bendita. Cristo ahora en mí. No sois yo solamente, ahora también Cristo que vive en mí. De esa manera, la cruz se internaliza en nuestro ser, en nuestro corazón, y habremos vivido esta experiencia de comunión, habremos entendido este amor infinito con el cual hemos sido amados hoy, un día como hoy, Viernes Santo, al habernos acercado a la cruz del Señor. Así sea. Queridos hermanos, el Viernes Santo, la Iglesia invita a sus hijos a hacer una oración de intercesión a Cristo crucificado, una oración solemne. La Iglesia ora por toda la humanidad, por todos sus hijos, por todos los que sufren, por todos los que requieren de la gracia del Señor. Los invito a orar. Oración de los fieles. Oremos por la Santa Iglesia, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y lo proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por todos los fieles laicos. Oremos también por nuestro obispo Gabriel y por todos los obispos, presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también, hermanos, por todos aquellos, nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza
llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Sí, en esta hora del mundo que atraviesa esta prueba, esta tribulación, esta pandemia, por todos los miles y miles de enfermos, por todos los que agonizan, por los que los cuidan, por los que están solitos en sus casas, llenos de angustia, de tristeza, de pobreza, de necesidad, por todos los que han perdido a sus seres amados en estas terribles circunstancias, por los que no han podido llorar y hacer el duelo ante la tumba de sus seres amados que han fallecido, por todos los que miran el futuro con temor, con miedo por causa de su trabajo, de las deudas que tienen, por los que se sienten perseguidos, por los secuestrados que aún están en el mundo, por los desplazados que huyen de sus países acosados por el hambre y la necesidad, por todos los que de cualquier manera sufren como Cristo, agonizan en esa cruz pesada que llevan, para que el Señor redima a todos los que sufren, los conforte y los consuele, por los encarcelados, por los que se sienten tristes y atribulados en esta hora, y esta Semana Santa ha sido doblemente difícil para ellos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, pasamos a la última parte de nuestra liturgia de Viernes Santo. Es la adoración de la Santa Cruz. Yo los invito a todos de que tomen su cruz, se provean de una crucecita. Si la tienen ya en su pecho, pues tomen a dos manos su cruz. Si la tienen en un rosario, en un denario, si tienen un crucifijo en la casa, búsquenlo y traigan la cruz y llévenla y tómenla en sus manos. Sí, vamos a adorar la Santa Cruz. La Santa Cruz, queridos hermanos, hubo un tiempo
en que fue un instrumento de muerte, un instrumento de castigo. Pero Cristo transformó este instrumento de muerte y castigo en un poderoso signo de su amor, de su misericordia y del triunfo del amor de Dios, el triunfo de la vida, el triunfo del bien, el triunfo de la esperanza. Cada uno con su cruz, si la puede contemplar, siéntase unido a Cristo, siéntase cercano a Él. Nadie pueda pensar en un momento que no es digno, si Él está en la cruz por los pecadores. Nadie es inocente en su divina presencia. Todos nosotros necesitamos de su misericordia, de su perdón, de su cruz. Sí, y busquemos esta cruz en primer lugar para pedir perdón, para inclinarnos ante Jesús, el único que es inocente, para pedirle perdón pensando en toda nuestra vida, en todo lo que ha sido nuestra vida, en todas aquellas cosas con las cuales hemos ofendido a Dios y le hemos hecho daño a nuestro prójimo. Sí, amado Jesús, humildemente, como pecadores, venimos a ti a pedirte perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, así como con el buen ladrón. Regálanos tu perdón, tu misericordia. Danos esta inocencia, danos esta liberación, esta libertad, esta nueva vida, este poder para levantarnos de nuestra nada y empezar a vivir en ti. Venimos a la cruz del Señor también para descansar de nuestra cruz, para traer nuestra cruz y recostarla contra su cruz, y a fin de poder descansar de la cruz que cada uno lleva. Sí, amado Señor, yo te entrego mi cruz por un momento. Te alabo y te bendigo por la cruz que yo llevo. Te pido perdón porque a veces reniego de mi cruz, a veces la abandono a un lado del camino y sigo adelante como si no llevara ninguna cruz. A veces, Señor, dudo de tu amor, de tu misericordia, porque mi cruz me pesa mucho. Pero yo te alabo y te bendigo por la cruz que me has dado. Sí, amado Jesús, no hay otra manera de seguirte sino cargando cada uno con su cruz. Por eso vengo ante ti, Jesús, con mi cruz, para darte gracias, para alabarte y bendecirte, para pedirte que me des fuerzas, que me des valor, que me des determinación, que me des confianza para llevar mi cruz, pero sobre todo para reconocerte a ti, caminando conmigo, dándome tu amor, tu fuerza, tu energía y tu gracia. Traigo también a los pies de la cruz del Señor a todos los necesitados, a todos los que sufren, a todos los que lloran, a todos los que viven en esta Semana Santa de manera más terrible la experiencia del Vía Crucis. Sí, amado Señor, no somos tan valientes como a veces pensamos. Somos muy frágiles y nos enfermamos fácilmente y nos desanimamos fácilmente y lloramos como niños, porque finalmente solo tú eres omnipotente y nosotros somos criaturas. Por eso venimos a ti, Jesús, y levantar los ojos hacia ti y experimentar en tu mirada, en tus palabras, el consuelo, la esperanza, la vida que proviene de ti. Sí, Señor, levanta a todos los que están caídos por el peso de su cruz. A los que agonizan en esta hora, regálales el don de la vida. Llena de energía y de valor a los que cuidan a los crucificados. Llena de energía y de valor a nuestros médicos, enfermeras, personal sanitario, a todos los que trabajan en el campo, en las fábricas, para que no falte el pan de cada día en los hogares. A todos ellos, Señor. Bendice los hogares, bendice las familias,
Trae la paz a las familias, a los hogares. Ayúdanos a que nuestro corazón sea liberado de toda maldad, de todo odio, de todo resentimiento. Gracias, Señor, por darnos esta experiencia de tu cruz, por regalarnos esta paz, por ayudarnos a entender de que tú estás con nosotros, de que tú estás a nuestro lado, de que tú has portado la cruz de todos nosotros y nos has dado libertad y nos has dado paz y serenidad. Yo tomo tu cruz, Señor, en este Viernes Santo. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias de todo corazón. Y que nada ni nadie me aparte de ti, que nada ni nadie me separe de ti. Te adoro y te bendigo, te alabo, Señor, te glorifico. Beso tu cruz, te beso a ti, Señor, lleno de gratitud. Gracias, Señor, por tu Santa Iglesia, por haberme dado a tu Santa Madre. Gracias por mis hermanos, gracias por el pan de cada día. Gracias por todos los que están a mi lado, que como ángeles en tu nombre me cuidan y me ayudan en el camino de la cruz. Gracias, Señor, por todo. Bendito y alabado sea, Señor. Vamos a concluir esta celebración. Hemos estado con Jesús en este Viernes Santo al pie de su cruz. Nos hemos lavado con esta palabra como una lluvia que nos ha purificado, con esta consagración a la Santa Cruz que nos llena de esta serenidad, de esta energía, de esta fe y de esta fuerza. Yo los invito a que sientan su Semana Santa tan diferente, tan especial, pero de todas maneras, con la ayuda de Dios, también muy bonita en medio de las dificultades. Esperamos que ojalá todos tengan ese recogimiento en sus hogares y vivan el Viernes Santo con mucha serenidad y paz en sus familias. Le agradezco al Centro Comercial Unicentro que retransmite esta señal, a todos los feligreses de la Parroquia de la Santa Cruz, a todos los amigos donde quiera que se encuentren en el mundo, que nuestro Señor los mantenga en su santa gracia. Y los invito para el día de mañana, sábado santo, en horas de la noche, a las 7 de la noche, para que nos acompañen para celebrar la Pascua del Señor y así poder vivir todos los misterios de nuestra Semana Mayor. Muchísimas gracias a todos y con la ayuda del Señor nos veremos mañana en la celebración de la Pascua de Resurrección. Pasen una buena tarde.